Muchos saludos, mis queridos hermanos, desde la Iglesia Bautista Central de Kissimmee. Les mandamos muchos saludos a los grupos de pastores y líderes de nuestra congregación. Seguimos orando por cada uno de ustedes, por las situaciones que tenemos alrededor. Nosotros seguimos reunidos aquí, trabajando y dándole mantenimiento a nuestro lugar donde nos congregamos. Hoy quiero compartir una cita bíblica con cada uno de ustedes. Está en el libro de Daniel, capítulo 9. Quiero que vayan conmigo al capítulo 1, versículo 1 del capítulo 9. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él no hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por el cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él, cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no hemos elevado nuestros ruegos a ti, confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias.
Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre eterno, para que podamos entender, Señor, el tiempo que se escribió esta palabra, Señor. Y, oh Dios, que sea para nosotros, Señor, un refrigerio para el tiempo que nosotros vivimos hoy en día, Dios eterno. Que esta palabra, Señor, todos aquellos que la escuchen, oh Dios, Señor, tú toques los corazones, Señor, para que todos tomemos este mismo espíritu, que es lo que, Señor, vamos a aprender hoy, para que todos andemos acorde y conforme a la santa y perfecta voluntad tuya. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, vemos el libro de Daniel, donde este joven fue llevado cautivo a esta ciudad, la Babilonia, donde tres jóvenes fueron apartados, jóvenes príncipes, fueron llevados a este lugar. Hablando un poco de Babilonia, Babilonia fue una gran ciudad, fue algo completamente hermoso. La historia muestra que este rey que gobernaba en esta ciudad, Nabucodonosor, él se llevó cautivo al pueblo de Israel. La historia cuenta que a mediados de los años 596 aproximadamente antes de Cristo, fue llevado el pueblo de Israel cautivo y a través de los años este pueblo fue esclavizado por este rey. Él murió y vino a gobernar su hijo Belsasar. Y Belsasar empezó a gobernar al pueblo de Israel y vemos Daniel cuando empezaron a escribir, salió una mano para escribir en las paredes porque él había invitado a 1000 amigos, él había traído los utensilios del templo y apareció una mano y empezó a hacer una escritura donde Daniel fue llamado para que pudiera interpretar esa escritura. Y vemos que Daniel tuvo sabiduría, entendimiento para entender lo que había escrito esa mano. Entonces, esa misma noche, por medio del Señor, le profetizó a este rey que su reinado iba a terminar y esa misma noche lo mataron. Ahí donde empieza a hablar de Darío, que empezó a gobernar. Entonces Babilonia fue una gran ciudad, fue algo sumamente de esplendor. Si podemos comparar a Babilonia, lo podemos comparar con esta ciudad de Estados Unidos, donde hay grandes edificios, hay bastante economía, donde había mucho trabajo, pero a estos jóvenes los sacaron de su comodidad, los sacaron de lo que estaban acostumbrados y los llevaron cautivos a este lugar, donde la Biblia habla que todo el pueblo de Israel fue esclavizado, pero hace menciones a estos jóvenes, donde estaba Daniel, estaba Ananías, estaba Misael y Azarías. Estos fueron lo que el rey Nabucodonosor ordenó al rey de los eunucos para que los separase y fueran enseñados bajo la ley para que ellos pudieran entender y estuvieran en la corte del rey. Entonces había sabiduría en estos jóvenes que literalmente Dios le había dado esa sabiduría para que ellos pudieran estar en ese lugar. Entonces, en el versículo 1 dice que el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Hablando de la historia circular, no habla mucho del rey Darío. Se cree que él empezó a gobernar o a reinar sobre esa ciudad con Ciro. Ciro era el caudillo, porque menciona que no aparece en la historia.
solamente en el libro de Daniel se habla de este rey Darío, donde él empezó a gobernar en aquella noche que entraron los persas y mataron al rey Belsasar por lo que había hecho, ¿no? Entonces, Darío fue un hombre que definitivamente pues Dios trabajó con él. Vimos a este hombre que cuando Daniel fue echado en los fosos de los leones, él no pudo dormir, estaba angustiado porque sabía que Daniel era inocente y los sátrapas literalmente lo obligaron para que se cumpliese esa ley de los medas y los persas donde no puede ser abrogada, ¿no? Entonces, hablando de Daniel, Daniel fue sacado literalmente en contra de su voluntad y fue llevado a esta tierra desconocida, donde las costumbres eran totalmente distintas. Era una tierra donde había mucha idolatría, era totalmente opuesto a lo que Daniel estaba acostumbrado. Vemos que el nombre de Daniel significa Jehová es mi juez, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel estaba esclavizado en esta gran ciudad. Pero en medio de esta esclavitud vemos a unos jóvenes que la Biblia resalta a estos jóvenes que estaban bajo esta esclavitud y estaban bajo el yugo de esta nación, ¿no? Entonces, para hacer un poco de referencia, podemos ir al Salmo 137, donde podemos ver que este pueblo, de la forma que estaba esclavizado, mira, en el Salmo 137 dice, lamento de los cautivos en Babilonia, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces de medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Entonces dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraño? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, y si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasarla, arrasarla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Imagínense el dolor y el sufrimiento que tenía este pueblo en Babilonia, ¿no? De la esclavitud que estaban pasando. Y en medio de esa esclavitud de que estaban pasando, ¿no? Había alguien que tenía un espíritu totalmente dispuesto, un espíritu totalmente diferente a los demás. Mientras los otros lloraban, se lamentaban, los demás estaban bien tristes. Dice que ellos fueran dichosos los que agarrarían sus hijos y los contrayasen contra las paredes. Imagínense, hermano, el sufrimiento que tenían esta gente esclavizado en esta nación, ¿no? Por lo que le hacían. Y vemos a un Daniel que en medio de toda esa esclavitud había totalmente un espíritu diferente, ¿no? Entonces nosotros a través de toda la Biblia vemos como Dios nos ha dejado ver de todos estos diferentes personajes en la Biblia. Por ejemplo, vemos a un David, ¿no? De cómo Dios lo usó en toda su vida, pero no le ocultó lo que hizo, que mató a Urías Eteo para quedarse con su mujer.
Otro más, podemos ver a Esaú. Esaú le temía al pueblo, ¿no? Pero no le temía a Dios y fue desechado. Vemos que más, podemos ver una Esther, podemos ver a Esaú, que Esaú por un plato de lenteja vendió su primogenitura, ¿no? Entonces Dios nos deja a través de toda la historia de la Biblia, de las cosas que hicieron los hombres, buenas y malas, y la deja toda escrita para que nosotros pudiéramos entender y no repitásemos lo mismo que ellos hicieron, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la historia de Daniel con lo que tenemos hoy en día? ¿Cómo podemos nosotros conectar lo que aconteció en esta parte específica de la historia de esta gran profecía que Dios ha hecho, ¿no? En toda la Biblia? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo nosotros podemos conectar esto? Mira, el versículo dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hoy en día, en esto en específico, durante toda esta esclavitud, Daniel no fue a llorar, ¿no? No fue a lamentarse. Él directamente fue a la escritura. Él fue directamente a la Biblia. Él empezó a buscar en los profetas y encontró en el libro de Jeremías, encontró que para el tiempo de él, iba a haber una esclavitud. Los demás no hicieron lo mismo. Por eso que los demás habían quejas, habían preocupaciones, pero Daniel empezó a escudriñar las escrituras y pudo encontrar que para el tiempo que él estaba viviendo y para ese tiempo Jerusalén iba a ser cautivada. Entonces él miró el tiempo que iba a estar esta nación cautiva. Los demás estaban totalmente desesperados por las condiciones, pero él tuvo tranquilidad y tuvo paz, porque él pudo entender que habían 70 años que habían de cumplirse en ese término de la historia para el tiempo que él estaba viviendo, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros podemos tener este mismo espíritu, ¿no? De tantas cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, hay tantas interrogantes, hay tantas preguntas, hay tantas opiniones de diferentes personas, la gente preguntando y preguntando otra, pero no tomamos esta actitud y no tenemos este espíritu que de ver de dolor, de queja, de preocupaciones y de estar preguntando, no vamos como hizo este hombre a las escrituras y empezamos a escudriñar las escrituras y podemos ver qué nos toca a nosotros en este tiempo en específico, qué es lo que vamos a experimentar, qué es lo que nosotros vamos a vivir, qué es lo que nos toca a nosotros en esta parte de la historia, ¿no? Entonces tenemos que tomar este espíritu que tomó este hombre, que él en vez de preguntar, él fue, escudriñó las escrituras y vio lo que había determinado para ese tiempo. Hoy también nosotros podemos tomar esa misma actitud y podemos ver lo que está determinado para nosotros, ¿no? Hay tantas opiniones, hay tantas de tantas diferentes opiniones de la gente, viendo lo que se pasa en las redes, cualquiera. Hace poco escuché
que había un tipo que había profetizado de que en este tiempo lo que había de vivir era por obra de Satanás, que en el pueblo de Dios no había que pasar por eso. Entonces, hay tantas diferentes opiniones y la gente, especialmente en el Facebook, empieza a darle like de todas estas cosas, pero verdaderamente nos estamos guiando de lo que la gente opina, de lo que dice el otro, pero ninguno de nosotros tomamos la actitud de irle a preguntar al Señor qué es lo que nos toca a nosotros, qué es lo que nosotros vamos a experimentar, cuánto de nosotros vas a morir en este tiempo, quién va a durar en este punto de la historia. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que meternos, es como un río, que el río de Dios va desde Génesis hasta el Apocalipsis completamente. Y hoy en día vemos la gente que definitivamente van nadando contra la corriente en vez de dejarnos llevar por el río y seguir la corriente que Dios ha determinado que nos toca para nosotros, para que nosotros no nos veamos nadando contra la corriente, ¿no? Para no andar en contra de la voluntad de Dios, sino teniendo este espíritu que tenía este hombre, que este espíritu que tenía este hombre era que él empezó a escudriñar las escrituras, él empezó a buscar a Dios, empezó a buscar al Señor, como tal como lo dice ahí, buscándolo en ruego, en ayuno, en oración, en silicio. ¿Ve? Él no fue como nosotros vemos, estamos acostumbrados a escuchar las oraciones que vemos hoy en día. Este hombre fue primeramente pidiéndole perdón a Dios, pidiéndoles perdón por su pueblo, él confesando los pecados de su pueblo, confesando que los reyes, los príncipes y los padres fueron totalmente desobedientes a la palabra de Dios, y por causa de eso este pueblo fue esclavo por esta nación. Entonces, hoy en día nosotros debemos de tomar esa misma actitud de nosotros venir al Señor, no como se suele escuchar, con espíritu como demandándole algo a Dios, faltándole respeto a Dios. Tenemos que venir humillados ante el Señor, pidiéndole perdón porque verdaderamente nosotros hemos pecado, hemos fallado. No hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado, hemos desobedecido su ley, y por causa de la desobediencia es que vienen todos los que andan aconteciendo alrededor del mundo entero, ¿no? Entonces, Daniel fue sacado de su templo. Cuando Daniel estaba en Jerusalén, que lo fueron a llevar, Daniel estaba acostumbrado a lo que los levitas le enseñaban. Fue un joven totalmente instruido por los levitas, ¿no? Y a él lo sacaron del templo, lo llevaron a una ciudad totalmente idólatra, a una ciudad donde nadie conocía a su Dios, donde todo era totalmente opuesto a todo lo que él estaba acostumbrado. Hoy en día tú y yo, a nosotros nos han sacado ahora del templo donde veníamos a congregarnos. Ahora nos han mandado para la casa. Ahora nos han mandado a que nosotros tengamos intimidad con el Señor, a estar a sola con Él. Nosotros necesitamos eso. Nosotros estábamos tan mal acostumbrados a que nos dieran la comida en la boca, a que nos hablaran. Ahora es tiempo de que cada uno individualmente tenga tiempo con el Señor a sola. Es tiempo para que nosotros empecemos a tener intimidad con el Señor, a buscar el rostro de Dios, a buscarlo en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que orar, buscar al Señor, ¿no? Ahora la gente no puede venir al al templo. A Daniel tampoco podía ir a su templo. A Daniel lo sacaron. Y dice que a Daniel, cuando hicieron firmar a Nabucodonosor de que no adoraran otro Dios que no sea la estatua que él hizo,
aún Daniel en su casa, dice la Biblia que él oraba 3 veces al día, ¿no? No necesitaba el templo para ir a orar. No. Ahora nosotros en nuestros hogares tenemos la libertad ahora de buscar el Señor, de escudriñar las Escrituras, para que el mismo Dios, el Dios que nos llamó, usted y yo que tenemos el Espíritu Santo adentro, ese mismo Dios nos hable y en medio de todo el acontecimiento que tenemos alrededor podamos tener paz, podamos tener seguridad en el Señor. Y no es, mi hermano, estar escuchando todo lo que el hombre anda hablando, sino que todos nosotros podamos ser enseñados por el mismo Dios, ¿no? Nosotros debemos tener esa actitud. Vemos a Daniel que empezó a escudriñar las Escrituras. Vemos a Daniel que empezó a averiguar qué era lo que había acontecer en su tiempo. Esa misma actitud la debemos tomar usted y yo, de empezar a escudriñar y ver todo lo que está profetizado. Ahí lo tenemos en los evangelios. Jesús lo dijo, lo habló en Mateo, en Lucas y lo habló en Juan, ¿no? De todas las cosas que habían de acontecer, y todas esas cosas nos toca a nosotros pasarlas. Todas estas cosas, ya las profecías están totalmente cumplidas, mi hermano, y sáquese eso de la cabeza de que usted y yo no vamos a padecer. Nosotros vamos a padecer, o no se han dado cuenta que estamos padeciendo ahora mismo por lo que está pasando, ¿eh? El pueblo de Dios no está exento a todo lo que acontece al mundo. Hemos escuchado ya de que el sol sale para todos, tanto me quema a mí como le quema al inconverso. Nosotros no estamos exentos de todas estas cosas, ¿no? Entonces, Daniel fue un hombre que definitivamente buscó a Dios conforme al corazón de Dios. Vemos a este hombre que él, lo vemos que él definitivamente empezó a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y la oración de él era conforme a la situación por la cual estaba pasando en ese momento. No como nosotros estamos acostumbrados a escuchar tantas oraciones, mi hermano, que escuchamos a diario. Hoy en día la gente anda pasando los cultos por las redes, por como nadie se puede congregar, todo el mundo lo anda pasando, ¿no? Entonces vemos estas oraciones de hoy en día que no van acorde y le han hecho cambiar por las situaciones, las oraciones que estamos acostumbrados a escuchar. No vemos a un pueblo totalmente pidiéndole perdón a Dios, sino de que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a bendecir, que no vamos a recibir ningún mal, que a lo contrario, lo que vamos a recibir son lluvias de arriba, que la bendición no va a caer sobre todas las cosas. Son totalmente opuestas. Las oraciones que vemos hoy en día no son de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy. Entonces nosotros debemos de cambiar esa manera de que tenemos de dirigirnos hacia Dios, cambiar y tener ese espíritu que tenía Daniel de acercarse a Dios. Fue una oración, mi hermano, que definitivamente cuando nosotros miramos alrededor de la Biblia y vemos esta oración y vemos que Dios manda al ángel Miguel a responderle su oración, mi hermano, ese es el modelo que debemos de tomar. Es la oración que nosotros debemos de hacer para que el reino de los cielos se haga a favor nuestro y Dios nos pueda revelar y podamos entender lo que hoy en día estamos viviendo. Las oraciones de hoy en día son tan vagas, son tan poco eficaces. Entonces nosotros debemos retomar estas oraciones para que el reino de Dios venga a nuestro favor. Vemos una oración también, por ejemplo, cuando Jesús, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 40, dice,
Cuando Jesús estaba atormentado, que dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no podéis haber podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Eh? También en Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, el Señor nos manda a orar. En medio de esa dificultad, el Señor le dijo a Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Yo no sé si tú eres de los que vela una hora o vela dos, ¿no? O eres como Elías, que dice la Biblia que él ponía su cabeza entre sus rodillas y oraba. O eres de lo que, como dice el Salmo 1, el Salmo 1 habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita día y noche, ¿no? Entonces, no sé cuál serás tú, uno de ellos, pero nosotros debemos tener esa actitud de estar orando todo el tiempo, totalmente en intimidad con Dios, ¿no? Meditando en la palabra de nuestro Dios. Entonces, en lo que leí de Lucas capítulo 2, que el Señor le dijo a Simón que Satanás le había pedido permiso para zarandear, ¿no? Entonces, no estamos exentos de que Satanás no nos zarandee, pero en medio de eso el Señor dijo que iba a orar por Pedro. Así el mismo Señor va a orar por nosotros, pero nosotros tenemos que estar conectados con el Señor. ¿Por qué Pedro pudo tener esa intervención del Señor? Porque andaba junto al Maestro. Entonces nosotros nos apartamos, nosotros tenemos que estar más intimidando con el Señor. Entonces el Señor no le dijo a Pedro que no iba a padecer. Él dijo, sí iba a padecer, pero en medio del padecimiento yo voy a estar contigo. En medio de lo que pase, yo voy a estar contigo, ¿no? Yo voy a estar contigo en medio de tu padecimiento. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa actitud de que el Señor manda a que nosotros tengamos esa intimidad con el Señor diariamente. Todo lo contrario a lo que se ve hoy en día, las oraciones. ¿Ve? Las oraciones de hoy en día no van acorde con lo que anda aconteciendo a nuestro alrededor, ¿no? Hoy en día, las oraciones son totalmente una repetición de que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios es más grande que todo, no tema, no esto, no lo otro, cuando en verdad lo que nos tienen que decir es la verdad. Lo que hay donde andamos un chorro de vago que no nos gusta trabajar. Entonces, en vez de mandarlo a trabajar, porque el tiempo lo demanda, que tenemos que trabajar, tenemos que ahorrar, tenemos que guardar, porque no sabemos lo que puede acontecer, ¿no? Esto es, por supuesto, al que puede trabajar, al que no tiene trabajo. Hoy en día los que andan predicando de la prosperidad, ¿por qué no invertimos los papeles hoy? Que si siembra, Dios te va a bendecir. ¿Por qué ahora, no sé quién vaya a ver este mensaje, por qué ahora en vez, porque no tiene a quien pedirle, por qué ahora mejor no le da al que no está trabajando? Porque Él no le da, Él no le suple a aquel que no tiene. Hoy en día podemos cambiar eso, de esta gente que siempre andan
pidiéndole a la gente de los púlpitos. Ahora los púlpitos deberían de suplirle a aquellos que no tienen trabajo, a aquellos que no tienen. Entonces, estos que andan siempre con esta pedidera, deberían de ahora darle al que no tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, ¿no? Y no está siempre dependiendo de las oraciones de los demás, no siempre dependiendo de la oración del otro, como que el otro tiene más poder que la oración mía, o que aquella es más fuerte y que esta es más débil. No, todos podemos ir delante del Señor e interceder y clamarle a Dios para que el Señor nos escuche, ¿no? Entonces la gente está acostumbrada que si le duele la uña, que le duele la cabeza, que ores por él, ¿ve? Entonces todas esas oraciones definitivamente tienen que cambiar, no tampoco dependiendo de los gobiernos. Los gobiernos son como una ola, que hoy te dicen unas cosas, mañana te dicen otras. Es tiempo para que cada uno de nosotros tomemos la iniciativa y nosotros podamos tener el sustento trabajando así como el Señor lo dice, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tomar esa actitud. Entonces, volviendo a Daniel, vemos a este Daniel que lo sacaron de su templo. A nosotros nos sacaron de los templos. Ya no nos podemos congregar. No sé si era que había hoy, ahora no se puede saludar. Hoy en día no hay tanto besito. No sé si que había muchos besitos, muchos abrazos. Y hoy el Señor nos sacó de las cuatro paredes y nos llevó aparte. Y ahora ya no hay besos, ya no hay abrazos. Y ahora es todo por teléfono. Ya no, hasta eso nos lo quitaron para que cada uno busque a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces cada uno tiene que tomar tiene que buscar su rienda, buscar al Señor, no estar dependiendo de otro, no que si no oró por mí, la oración no me va a llegar. Debemos tomar la actitud también como Pablo. Mira, vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 1 del libro de Gálatas, donde Pablo, cuando fue llamado, en el capítulo 1, dice, el versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. ¿Ve? Entonces nosotros debemos tomar también la actitud que Pablo nos enseña en las Escrituras, de que él no fue a consultar a ningún hombre, sino que Dios mismo le reveló lo que había de ser. Ahora, mi hermano, ¿qué diferencia hay entre Pablo y nosotros? Ninguna. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, ¿ve?
No estoy diciendo que no debe escuchar los cultos, que no debe escuchar las predicaciones, ¿no? Pero que cada uno de nosotros tenemos que buscar a Dios a sola, escudriñar las escrituras. Nosotros, cada uno, tenemos que tener esta intimidad con Dios. Y dice que Él no fue a consultar a ningún hombre, sino que fue a consultar a Dios. Y nosotros debemos tomar esta actitud, ¿ve?, de escudriñar las escrituras, buscar, ¿ve? Entonces, nosotros debemos buscar y analizar y definitivamente escudriñar qué es lo que nos toca a nosotros vivir en este tiempo. Nosotros debemos escudriñar, debemos indagar, tal como lo hizo Pablo, como lo hizo Daniel. Daniel buscó a Jeremías y empezó a averiguar qué es lo que le tocaba vivir. Hoy en día, usted y yo podemos buscar, podemos escudriñar, podemos definitivamente indagar en las escrituras para ver qué es lo que nos toca a nosotros, qué es lo que Dios ha determinado que nos toca vivir en este tiempo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos tomar la actitud la misma que tomó este hombre, Daniel. Él no le preguntó ni a Misael ni a Azarías. Él fue directamente a preguntarle a Dios. Y no la pregunta como nosotros solemos hacer. Él fue totalmente humillado, pidiendo perdón porque sabía que su pueblo, mi hermano, y vemos que en las escrituras no vemos a Dios diciendo que Daniel había pecado. No habla nada de que Daniel haya hecho algo malo. Sin embargo, estaba cautivo, estaba preso como los demás, ¿no? En el sentido de la esclavitud, que no podían regresar a su pueblo. Entonces, nosotros en medio de todo nuestro alrededor, en medio de todo lo que está pasando, usted y yo tenemos la Biblia, usted y yo tenemos la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros empecemos a escudriñar y buscar si usted conoce a Dios. Si tú todavía no has escuchado, no has conocido al Señor y está allá afuera vagando, mira que en este capítulo, donde en el versículo 6, que habla en versículo 6, versículo 28, dice: y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa, ¿no? Fueron esos dos reinados. Daniel prosperó y Ciro fue usado directamente por Dios y él no lo sabía. Entonces, si nosotros miramos en el libro de Isaías, en el capítulo 45, vemos como Isaías profetizó de este rey, ¿no? Dice en el capítulo 45, versículo 1, dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puerta de bronce, y cerrojo de hierro haré pedazo, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Este hombre definitivamente Dios lo usó para empezar a reinar sobre Israel. Dios mismo
lo estaba usando para castigar a su pueblo, y este hombre no lo llegó a conocer. No sabía que Dios es el que lo estaba usando. Así yo te digo a ti también, tú puedes estar haciendo grandes cosas, pero si no conoces a Dios, de eso nada te vale. Necesita conocer al Señor, necesita arrepentirte de tus pecados, necesita conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Entonces, regresando aquí, el pueblo de Dios no está exento de todos estos acontecimientos, de todo lo que está pasando. Escuché una historia donde un doctor publicó un artículo que un pastor fue infectado por el coronavirus, y él, en vez de quedarse en una esquina, él decidió que lo juntasen con los demás que estaban infectados, y le empezó a predicar el evangelio del Señor a aquellos que estaban muriendo literalmente por causa del virus, ¿no? Y di cuenta este doctor que él le tocó bastante, ¿no? Que le empezaron a predicar, y el mismo doctor conoció a Cristo. El mismo doctor se arrepintió de sus pecados y vino al arrepentimiento y conoció al Señor. Vemos tanto, no sé si tú has escuchado a esta agrupación que era de merengue y se llamaba Milly Jocelyn. La hermana de Jocelyn, el esposo era pastor, y el hombre fue contagiado también, y el hombre murió. En medio de toda de todo lo que está aconteciendo en nuestro alrededor, el pueblo de Dios no está exento de todos estos acontecimientos. Vemos que también le llegan, y también sufren, y también mueren. Así que Dios nos manda hoy en día que nos quedemos en casa, ¿no? Que seamos idóneos. Daniel fue idóneo. Hoy en día usted y yo podemos ser idóneos. Podemos ser idóneos en quedar en nuestros hogares. Podemos orar por los que están enfrente de la batalla ahora mismo, que son los doctores, que son los enfermeros, que están dando la cara y están expuestos directamente a ser contagiados, mi hermano, por este virus. Pero ellos, por obligación, mi hermano, están ahí ayudando a todos aquellos que necesitan ayuda. Y nosotros, usted y yo, que no somos médicos y que no somos doctores, de nuestros hogares podemos orar para que Dios guarde a esa gente y no se enfermen, para que ellos puedan seguir asistiendo a todo aquello que están padeciendo, para que Dios les dé fuerza, para que Dios les fortalezca, ¿no? Entonces usted y yo podemos ser idóneos, tal como lo fue este hombre en su tiempo. Él fue idóneo, fue un hombre totalmente que tiene un espíritu totalmente diferente a lo que se veía. Vemos a un pueblo que estaba llorando. Daniel no andaba en eso, quería entender qué era lo que estaba pasando. Pero como dije, no le preguntó a nadie, sino fue a preguntarle a Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Si usted se arrepintió de sus pecados y aceptó a Cristo como Señor y su Salvador y nació de nuevo, mi hermano, usted es hijo de Dios. Usted es un embajador de los cielos aquí en la tierra, y usted puede hacer igualmente que este hombre, interceder por su pueblo, empezar a orar por todo lo que están alrededor, para que la gracia de Dios y la misericordia de Dios en medio de todo esto, mi hermano, nos ayude y nos ayude a caminar y a seguir enfrentando todo lo que nos queda al frente. Recuerden, hermano, no estamos exentos, tenemos que cuidarnos. Vimos una historia donde un pastor perdón, no se llevó de lo que las leyes están diciendo, donde no más de 10 personas se deben reunir. Ellos se siguieron reuniendo, desobedeciendo a las autoridades, tal como le dice en el libro de Judas, si no me equivoco. Hablan de estos hombres que no respetan la ley. Entonces, hablando de este tiempo, Judas habla diciendo
que los apóstoles han escrito estas cosas para cuando se cumple el tiempo que usted y yo lo estamos viviendo, nosotros podamos entender qué fue lo que Dios dejó determinado que nos tocaba vivir, ¿no? Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser prudentes, ¿no? No podemos estar haciendo como hace esta gente, ¿no? Que desobedecen la ley y por desobedecerla, ¿no? Este hombre, por desobedecer, fue por causa de desobediencia, fue infectado y murió, ¿no? No siguió las leyes, mi hermano. Entonces nosotros hoy en día tenemos que obedecer, tenemos que quedarnos en nuestras casas, tenemos que, mi hermano, seguir todas las ordenanzas que dan los gobernantes, ¿no? Hoy en día no es que las iglesias no le han permitido congregarse, no. El pueblo de Dios no está, mi hermano, en cuatro paredes. El pueblo de Dios está disperso. Donde quiera que usted esté, usted es el pueblo de Dios, ¿no? Y algún día cuando Dios nos lo permita reunirnos otra vez y podamos congregarnos otra vez. Ahora, mi hermano, yo sé que desde ahora en adelante las cosas no van a ser igual. Todo desde punto de vista de lo que está pasando, las cosas no van a ser la misma. Ahora, mi hermano, si antes usted lo hacía por hipocresía, saludar y abrazar a alguien en el templo, ahora lo va a hacer de corazón. Cuando usted regrese, abrace a su hermano, dele un beso de verdad, si es que puede, cuando regresemos, ¿no? Pero si no, mi hermano, de nuestros hogares podemos seguir intercediendo por cada uno, y tal como lo dice su palabra, orando por lo que están en eminencia, ¿no? Para que Dios le dé sabiduría y puedan dirigir y hagan decisiones sabias a lo que estamos viviendo. Así que, mi hermano, hasta aquí llega mi parte. Lo que le quería a enseñar de que tengamos este espíritu que estuvo Daniel, que en medio de la esclavitud tenía un espíritu totalmente dispuesto, ¿no? A buscar a Dios. Entonces nosotros en lo que estamos pasando tenemos que tener ese mismo espíritu, que en vez de escuchar todo lo que andan diciendo, mejor preguntarle a Dios qué es lo que nos toca vivir, ¿no? Para que estemos listos y preparados para que cuando acontezcan todo lo que nos acontezcan, tal como el Señor lo dijo también en el libro de Mateo, que cuando vean estas cosas, si tú estás en la azotea, no bajes para tu casa a buscarlo, mi hermano, sal corriendo, ¿no? Entonces Dios nos lo anticipó para que nosotros tengamos el entendimiento en medio de lo que estemos pasando. En el nombre de Jesús. Así que, mi hermano, para orar, para terminar, hacemos una oración, dándole gracias al Señor por esta palabra. Padre mío, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has dejado, Señor Dios, en tu escritura. Tu palabra, oh Dios, Señor, no ha culminado. El libro de los Hechos todavía se sigue escribiendo, tal como lo dije al principio, que Dios dejó la historia de cada hombre en la Biblia, la buena, pero tampoco no le ocultó las malas. Hoy en día el libro de los Hechos todavía se sigue escribiendo allá arriba en los cielos, en el libro del Señor, ¿no? Donde cada uno, mi hermano, vamos a tener que darle cuenta a Dios. Dice la Biblia, sea buena o sea mala. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, venimos a ti, Señor, para que tú, oh Dios, Señor, nos des sabiduría, entendimiento por todo lo que está pasando alrededor, Dios, y que tu Espíritu Santo nos dé convicción, oh Dios, para entender, Señor, lo que nos toca vivir y estemos preparados y listos, Padre eterno, para que tengamos la paz, Señor, sea cual sea la situación, tengamos paz en medio de la tormenta. Tengamos paz, Señor, que solamente tú las das, Señor, porque nos hemos arrepentido y nos hemos convertido de nuestras maldades. Tal como tu palabra lo dice, Señor, arrepentidos y convertidos para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y tenemos el refrigerio en ti, Señor. Y si tú todavía no conoces a Cristo Jesús,
Esta es la oración que te invitamos, que tú le abras el corazón a Cristo Jesús, que no busque a Dios simplemente cuando hayan cosas malas, cuando hayan desastre, ¿no? Sino que verdaderamente busque a Dios, sea buena o sea mala la situación. Que no vaya a una iglesia simplemente cuando haya un virus como el que está aconteciendo, que tú tienes un anhelo de ir a una iglesia y congregarte. No, aun cuando no haya virus, cuando no haya problema, ahí es donde más cada uno de nosotros tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.